Señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez, muy buenos días. Doctor Fernando, un saludo muy especial, me da mucho gusto y me honra poder conversar con usted ahora, la verdad. Señor gobernador, hace un tiempo hablamos con usted y estaba justamente alarmado porque Antioquia va a tener un poco de lugares de estos de concentración de guerrilleros donde han pasado cosas terribles que el país conoce. Pero ya llegó el momento en que todos debieran estar concentrados, en que esos lugares debieran estar listos y en que las reglas de juego debieran estar claras. A un día, porque se supone que mañana estén todos en sus regiones y esté todo definido. A un día, ¿qué es lo que usted tiene entre manos y cuáles son las instrucciones y cuántos son los hombres que llegan y con qué armas llegan y cómo es el asunto de los niños y cómo es el asunto de las reglas de juego en esas regiones o en esos lugares donde se supone que usted ha perdido el mando porque usted no es gobernador de Antioquia, sino Antioquia menos 4 lugares de concentración? ¿O cómo es la historia, señor gobernador? Doctor Fernando, usted tal vez ha escuchado que como gobernador de Antioquia yo me he negado a dejar territorios sin ningún tipo de autoridad. Creo que he sido el único gobernador de Colombia que, pues aún contra algunas instrucciones, yo tomé la decisión de visitar todas las zonas de preagrupamiento que en Antioquia son o eran 11 y las zonas de concentración que son 5. Creo que el único gobernador que tiene claro cuántos guerrilleros hay en el departamento, cómo están viviendo, qué problemas tienen, en qué estado van las obras de estos lugares, ha sido Antioquia. Y por eso hemos tenido pues tanta controversia a nivel nacional. La información que yo tengo hoy, doctor Fernando, es que primero que las zonas de concentración no están listas y que los guerrilleros se van a ir pasando para ayudar a terminar las adecuaciones de estas zonas de normalización. Es, digamos, lo primero. Lo segundo es que yo creo que yo he sido el único o el que arrancó preguntando por los niños de la guerra. A mí me parece muy triste que no haya todavía un protocolo para devolver los niños. Ayer leí en El Tiempo que ni siquiera saben cuántos niños hay en la guerra. Nosotros en las visitas que hicimos indagamos por ellos y en este momento hay creo que más de 50 niños que sepamos en estas zonas de preagrupamiento, pero no existe un protocolo todavía para ver cómo nos lo devuelven. Y lo más grave, doctor Fernando, con los niños es que ya hubo una experiencia que fue muy maluca. Hace un tiempo devolvieron 13 niños y hubo fallas en todos los frentes. Primero, porque los niños, algunos llegaron con dinero. Por ejemplo, un niño llegó con 10 millones de pesos en efectivo. Eso se realizó en Guarne, Antioquia. Lo segundo es que parece que la directora de UNICEF o la señora de UNICEF que enviaron a cuidar ese centro de preagrupamiento no tuvo, digamos, ninguna capacidad de manejar la situación y los niños, al parecer, todas las noches bebían, salían a comprar mecate y se llegaban era con whisky, y entiendo que a esa dama de la UNICEF la tuvieron que cambiar porque no supo mantener la situación, y así se sumaron toda una serie de fallas que creo que no fue positiva esa primera inclusión de los niños, pero lo que sí me parece muy delicado es que hasta hoy, ayer creo que leí en El Tiempo a la doctora Paula Gaviria, que ella dice que no se sabe cuántos niños hay, que todavía no tienen pues claridad sobre el tema, y yo creo que una de las primeras, digamos, solicitudes que se le hicieron al presidente de parte de Antioquia era que los niños no podrían estar en las zonas de concentración, porque eso es inclusive una violación al derecho internacional humanitario. Bueno, señor gobernador, vamos por partes. Y en la primera, díganos usted finalmente cuántos son los guerrilleros que se van a concentrar en Antioquia. Antioquia, la lista que hicimos visitando las zonas de preagrupamiento fueron
cerca de 880 guerrilleros. En 800, sí. 880. Yo lo que entiendo es que no hay todavía unanimidad en las cifras del gobierno, porque a nosotros nos habían dicho que eran 1.550, pero nosotros, las zonas que nosotros visitamos, las 11 zonas de preagrupamiento, doctor Fernando, y encontramos declarado por ellos mismos solamente 880 en total. 880 en total. Segunda pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Qué se entiende por un niño? Estamos porque algunos hablan de menores de 15 años como el presidente y eso no sé de dónde se lo sacaron, del sombrero. Los menores de edad son menores de 18 años según la ley colombiana. Un muchachito de 17 años pues es un adolescente, es un niño para estos efectos. ¿De qué estamos hablando? ¿De menores de 18 o de menores de 15? Yo siempre hablo de menores de 18, doctor Fernando, porque las normas colombianas nos clasifican a los menores cuando no tienen cédula y que hay unas restricciones para trabajar, para desarrollar ciertas actividades y pues con más razón un menor no puede estar en la guerra usando armas y haciendo agresiones y todo lo demás. O sea, yo me refiero siempre a los menores de 18 y creo que sobre ellos debemos nosotros actuar. Tiene usted toda la razón. Señor gobernador, en estos temas de los agrupamientos hay asuntos de la mayor complejidad y que demandan una logística enorme en la que usted tiene que estar involucrado. Compromiso del gobierno es llevarles desayuno, almuerzo y comida a estos que serán 880 guerrilleros divididos en 11 regiones. ¿Eso está listo, señor gobernador? En el gobierno alguien está en capacidad de llegar a esos sitios que ya serán 5, porque las 11 son zonas de preagrupamiento y las 5 van a ser las zonas ya de concentración. Eso está listo, eso está dispuesto y va a haber comida para todos y el desayuno y que si llegó el chocolate frío y que si los pan de yucas están buenos o no están buenos, eso ya está todo organizado, señor gobernador. A ver, lo que yo le puedo decir, doctor Fernando, es que en el periodo de diciembre, cuando visitamos las zonas de preagrupamiento, todos las 11 zonas de preagrupamiento manifestaron que los alimentos del gobierno no alcanzaban a llegar, o si llegaban, estaban ya expirada la fecha de utilización. Y es razonable, porque es que es muy difícil uno desde Bogotá enviar alimentos a la Loma del Oro, que se demora no solamente el municipio de Aveiva 10 o 15 horas sin vehículos, sino a caballo, y que lleguen alimentos desde Mayor del Sur. Sugerí al presidente de la República que por qué no contrataban con los alcaldes de cada municipio para que llegaran esos alimentos, que al menos eso era mucho más fácil. Pero lo que le puedo decir es que en las zonas de preagrupamiento, que eran 11, por unanimidad todos manifestaron no tener alimentos del gobierno nacional. Señor gobernador, usted verificó la presencia de 880 hombres y no de 1.500. Lo que ya supone pues una reducción casi a la mitad de lo que le habían anunciado. Pero le pregunto, ¿qué armas tienen? ¿Usted tiene la lista del armamento con que esos bandidos llegan a las 5 zonas de Antioquia? ¿Aló, gobernador? Gobernador Pérez, estamos hablando con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. ¿Hemos perdido la comunicación? Sí, al parecer se cayó la llamada, doctor Londoño, estaba en su celular. Bueno, porque hemos llegado a un punto crucial. ¿Cómo le parece? Eran 1.500 y estamos ya en la mitad. Uy. ¿Qué va a pasar en los otros lugares del país, no? Porque Antioquia es uno de los sitios donde hay mayor cantidad de guerrilla y son 880. También le íbamos a preguntar cuál es el pie de fuerza que hay en toda Antioquia para combatir a esos 880, pues la teoría.
pero ¿de qué armamento disponen estos 880? ¿Y qué armamento es el que van a tener en las zonas de concentración, donde no pueden entrar hombres armados de la República de Colombia? Al Ejército de Colombia y a la policía les está prohibido entrar en esos Santa Santorum de los bandidos. Sí, señor. Volvió el gobernador, doctor. Señor gobernador, ¿me escucha? Sí, ya, muy bien. Disculpa, pero estos celulares todavía no los han inventado completamente. No los han inventado. Le queríamos preguntar, ¿de qué armamento disponen esos 880 hombres? Usted tiene la lista, una lista verificable de qué armamento tienen y si tienen armamento pesado, como por ejemplo misiles tierra-aire, tienen morteros, tienen ametralladoras, o usted los vio simplemente con un fusil y una pistola, ¿o cómo? A ver, doctor Fernando, nosotros no hicimos verificación de las armas. Ellos están armados, obviamente. Nosotros lo que verificamos era lo que se le veía a ellos usando. Ellos están usando pues las armas que nosotros los ciudadanos de la calle conocemos, pero allí no se verificó el tema del armamento y creo que esa información ni siquiera el gobierno nacional la tiene, porque si no sabemos exactamente el número de guerrilleros, es... ¿Aló, señor gobernador? Tampoco tenemos la lista. ¿Me está escuchando? Sí, ahora sí. Que si no sabemos el número de los guerrilleros, pues mucho menos la lista de las armas. La lista de las armas, y si no sabemos la lista de los menores de la guerra, tampoco pues sabemos la lista de las armas. ¿De esos 880 que usted vio, había algunos menores o todos eran ya creciditos? Habían menores. Había menores. Habían, digamos, en cada zona de preagrupamiento había un promedio de 3 a 6 o 7 menores que nosotros veíamos y que ellos reconocieron. Y otro problema también que hay ahí en esas filas es muchos problemas de salud, doctor Fernando. Hay discapacitados, yo diría que un promedio de 5, 6, 7 discapacitados por cada zona de preagrupamiento. Hay personas enfermas con paludismo y con otro tipo de enfermedades tropicales. Hay personas que tienen problemas en la vista. También se necesita humanitariamente, doctor Fernando, una asistencia pronta de salud. Y yo creo que la nueva EPS no sé si tenga capacidad para desde Bogotá llegar a esas zonas a atender a esta gente. Atender a esa gente que les han prometido ambulancia, ya están exigiendo también aviones medicados para transportar algún herido, pero pues en eso estamos. Y usted dice que los lugares de concentración no están listas las construcciones que van a tener como ellos las exigen, ni está lista la sala de conferencias, ni está lista la guardería, ni están listos los campos de fútbol. Cuando usted dice que no están listos, ¿qué les falta, gobernador? Bueno, lo primero es que hay que tener unas construcciones, así sean frágiles, para que las zonas, digamos, los grupos de verificación puedan tener control sobre estas personas. Es que no podemos tener unas zonas de normalización parecidas a las zonas de preagrupamiento donde no hubo ningún tipo de verificación. Usted tal vez se enteró que yo siempre he hablado que en esto, si no hay orden y disciplina, no va a haber un buen conflicto. Y allí, en las zonas de preagrupamiento, que en Antioquia eran 11, realmente la única verificación que hubo fue la que hizo la gobernación de Antioquia. Entonces ahora, en estas zonas, en las 5 zonas definitivas de que llaman de normalización, es necesario que haya una adecuación, primero, para esta gente de las Naciones Unidas y los que van a verificar, porque si no ellos van a seguir como Pedro por su casa, sin que tengan ningún control. Esa adecuación todavía no está lista. Y la información que yo tuve en el día de ayer es que ya los guerrilleros se van a pasar definitivamente a estas zonas para ayudar a hacer las adecuaciones. A mí eso me parece positivo, porque es que, por ejemplo, en Antioquia nosotros estamos bregando
con 11 zonas de preagrupamiento y con 5 zonas de normalización, al menos que se van a 5 lugares donde podamos tener un control, saber qué está pasando y poder ir a verificar exactamente cuántos guerrilleros van a ser, si van a llegar más o menos, porque también hay desertores, doctor Fernando, en estos zonas de preagrupamiento. Yo creo que en Antioquia hubo 10, 15 desertores, que eso no es bueno, porque todo desertor se va a hacer otro grupo de bandidos, otro grupo de ilegales. Entonces son una suma de elementos muy complejos que el posconflicto demanda y que a veces desde Bogotá no tienen claridad de todas estas dificultades tan grandes que tiene la cultura callejera y que nos toca a los gobernadores. ¿Usted tiene en su poder los mapas de esas zonas de concentración para saber qué superficie tienen? Si esos son 10 hectáreas o 500 hectáreas o 5.000 hectáreas, ¿usted tiene los mapas? Sí, doctor Fernando. Nosotros tenemos no solamente los mapas de cada lugar, sino el mapa de los puntos de preagrupamiento y el mapa de las zonas de normalización definitivas. Esas áreas son muy pequeñas, son áreas que no van más allá de 800 metros por 800, otros de 200 metros por 200. Digamos, lo que es muy importante, y para usted que es una persona tan pensadora sobre el país, lo que sí es muy importante es que si usted pone en el mapa de Antioquia los 11 puntos de preagrupamiento y los 5 zonas de normalización, es un camino que muestra la ruta del narcotráfico y la ruta de la minería ilegal. O sea, es casi toda, llega como desde el Bajo Cauca hasta el norte de Antioquia, llegando a Urabá, donde toda la vida se ha sido la ruta del narcotráfico y la ruta de la minería del oro ilegal. Es muy interesante que cualquier ciudadano ponga esos puntos sobre el mapa de Antioquia y se da cuenta que lo que se muestra ahí es una ruta de siembra de coca, de minería ilegal y de producción de coca artesanal, y que termina casi que en el Golfo de Urabá o llega a Córdoba también. Ese es un detalle, me parece que es importante, porque nos muestra cómo esos sectores se han concentrado en esa zona donde hay una pelea por todo lo que es ilegal y produce dinero. Pues esa es una violación a todo lo que han prometido, porque esas zonas de concentración, según los acuerdos y según lo que ha dicho el gobierno, no pueden estar cerca ni de lugares poblados ni de lugares de influencia de la droga. Lo han dicho repetidamente. Y señor gobernador, estos guerrilleros, entre comillas, ya se concentraron o se preagruparon. ¿Usted ha visto una disminución en la actividad de la coca, de la producción y de la distribución y de la venta de coca en los pueblos de Antioquia cuando se ha producido este fenómeno? Doctor Fernando, lo primero es que yo sí he visto una disminución en las extorsiones. O sea, los lugares donde tenía prevalencia las FARC, las extorsiones han bajado a cero de parte de las FARC. En Antioquia pues hay otros actores, como son las bandas criminales y como es el ELN, que extorsionan, pero digamos lo que se puede llamar la extorsión de las FARC sí cayó. Lo que usted menciona sobre el menudeo, el narcotráfico, el microtráfico, ese es el problema más grave que tenemos hoy en Antioquia. Yo no puedo hablar sino por Antioquia. Los 125 alcaldes de Antioquia, en los consejos de seguridad que hacemos cada 8 días, la queja general es que el microtráfico está acabando con la seguridad, con el orden público, con nuestra juventud, y que el aumento de la siembra de coca ha sido inmedible. En eso yo creo que hay que buscar una estrategia especial para acabar esa siembra de coca, porque yo diría que la estrategia manual no ha sido efectiva en lo que tiene que ver con los resultados de acabar la siembra de coca. Pues señor gobernador, con todo respeto, le tenemos que pedir a usted y a todos los alcaldes que se den una conversadita con el ministro de Salud, que salió a decir en Cartagena, nada menos que en el iFestival,
ante el mundo entero que no es verdad que en Colombia desde no sé cuántos años haya habido aumento en el consumo de coca y en la venta de coca, de cocaína y de bazuco y de todas esas porquerías en las ciudades y los pueblos de Colombia. O los alcaldes se engañan o el ministro se engaña. Obviamente sabemos quién se engaña porque el ministro no tiene tiempo de ir a los municipios, pero esto es inaudito, que el gobierno nacional tenga la desfachatez de decir que eso no está creciendo cuando el gobernador del departamento más importante del país y sus alcaldes dicen que ese es el primer problema social que hay, el crecimiento del consumo de las ollas y del microtráfico. Inaudito, gobernador. Señor gobernador. Sí, señor. Sí, doctor Fernando, el problema más grave, que si a mí me ponen a enumerar los problemas, el problema más grave hoy que tenemos en los municipios, cantado por alcaldes, es la venta de droga en los municipios, en los jóvenes, y la producción de coca en Antioquia ha crecido de una forma descomunal. No sabría quién hacer, si es que los territorios que está dejando las FARC los está cogiendo otros grupos criminales, pero yo diría que el problema más grave urbano, donde está el 80% de la gente hoy, es el tema del microtráfico y de las bandas y de la ilegalidad que hay alrededor de ellos. Señor gobernador, sabemos de sus ocupaciones y más en este día, víspera de aquel en que ya todos los bandidos que están en Antioquia deben quedar concentrados. No sabemos con qué armamento, no sabemos con qué regulaciones, no sabemos vigilados o monitoreados, como ahora se dice, por quién, y no sabemos qué siga pasando con el orden público en Antioquia y con este problema gravísimo del microtráfico, porque eso está sacrificando nuestras nuevas generaciones, gobernador. Si sacrificamos a los niños y a los jóvenes, pues no queda país, simplemente es que no queda país. Este problema del microtráfico o se soluciona y Colombia gana esta guerra o estamos definitivamente perdidos. Una juventud drogada es la garantía de que no hay país. Señor gobernador de Antioquia, cuánto agradecemos que en estos momentos de tanta carga de trabajo y de cuidados que usted tiene, haya reservado un espacio para estar con nosotros en la hora de la verdad. No, doctor Fernando, que da mucha alegría y me honra mucho poder compartir con usted estos minutos tan agradables. Un feliz día para todos los queridos y queridas oyentes.